Hoy vamos a hablar aquí en Play Presta, en el Xiradiscos, de Leonard Cohen. Vamos a retroceder 50 años en el tiempo más o menos y a ver si paga la pena o no, que de seguro que sí. Lo primero que hay que decir de Leonard Cohen es que antes de ser cantante, antes de ser cantautor, de cantarle esos canciones o poemas, fue antes de todo un poeta. Antes de publicar el primer disco, Songs of Leonard Cohen, en el 67 si no me equivoco, ya publicaré 4 poemarios. Flores para Hitler, por ejemplo, o Comparemos mitologías. Y es verdad que muchas de las canciones que cantas oyen poemas o ideas de poemas que ya escribieron en el pasado. Entonces hay que comparar, bueno, hay que entender un poco a Leonard Cohen como un poeta que por ciertas circunstancias acaba cantando los poemas que él mismo hizo. Así como a modo de anécdota, podemos por decirlo de alguna manera, Leonard Cohen cuando iba a grabar el primer disco, de Songs of Leonard Cohen, no podía tocar, él no sabía casi tocar la guitarra, y lo que hacía para cuando quería grabarlo, grababa directamente la voz y la guitarra al mismo tiempo. Entonces lo que hacía ayer era, él cuando llegó al estudio, la única manera que encontró con la que podía tocar y cantar al mismo tiempo y era mirándose a un espejo. Entonces pidió al productor, pidió a la gente del estudio que trajera un espejo para poder tocar y cantar al mismo tiempo, porque si no, no podía. A pesar de ello, o con esa anécdota, digamos, salió un disco que es uno de los mejores que hizo en su carrera. El primero, con temas como Solo Marian o Suzanne, que es la más conocida. En el 70, por esa época, fue al festival, un festival perconocido que es el Isle of Wight, no sé cómo se pronuncia, la verdad, y en el que hubo muchísimos problemas, pero muchísimos. Había gente que tiraba piedras, se prendía en fuego también. Fue una auténtica locura. Tiraron cosas a Chris Christopherson, por ejemplo, también, que estaba en el cartelu. Y cuando fue a tocar, salió a la escena Cohen, todo el mundo paró, todo el mundo tranquilo. Vamos, y eran las 2 de la mañana, más había gente que estuvo esperando hasta las 2 de la mañana solo para ver a Leonard Cohen, y fue el único momento, el único oasis, digamos, de paz de todo el festival, ya que había muchísimo descontrol, muchísimo descontento de la población con ese festival, y solo fue durante la actuación, durante el recital de Leonard Cohen, que todos los disturbios apararon, todos los disturbios dejaron de existir, en fin. Enseñó un poco la magia de Leonard Cohen que siguió durante todos los años que tuvo entre nos, digamos, y tuvo una influencia enorme, ya no solo en la literatura, sino también, como ya era de despelar, en la música. Sin marchar del Estado español, Enrique Morente dedicó un disco como importantísimo con Lagartija Nick, que era el Omega, que es uno de los mejores discos escritos en España, hechos en España, versionando canciones como Take This Bath o qué sé yo, o Hallelujah de Cohen, aunque el Take This Bath también, como decía Cohen, era un poema de Lorca, del que tuvo muchísima influencia. El mayor cambio de Cohen nótase sobre todo en la década de los 70 y de los 80. Por ejemplo, en los 70, con este disco de Death of a Ladies Man, en el que estaba Phil Spector como productor, notase mucho ya otro rollo, otro estilo, digamos, en la música de Cohen, que al final solo tuvo en este disco. No tiene nada que ver con el primer Cohen, que ya era nada más con la guitarra y voz, sino que ya incorpora muchos más instrumentos. Y después en los 80, el mítico I'm Your Man, y de aquí ya, en el que ya incorporó sintetizadores y cosas míticas de los 80 que a todo el mundo no ni queda bien. O sea, Cohen tuvo la suerte de saber llevarlo más o menos bien, y sacó este disco que la verdad es que tiene temas como Tower of Song o I'm Your Man, pero no todos
no a todos los artistas se sienten muy bien los 80. Los 80 también, pero tampoco nos flipemos. Hay cosas que no se pueden pasar. Y nada más para acabar, antes de acabar, yo creo que vamos a escuchar, por ejemplo, para reivindicar un poco este disco de Death of a Ladiesman, que está un poco olvidado. Yo creo que vamos a sentir Paper Thin Hotel, que es de las mejores canciones que tiene este disco.